Este es el momento del mensaje. Entonces, mis amados, también agradecemos al hermano Miguel que nos tomó en cuenta para dar nuestro estudio también de hoy. Queremos hablar un poco de la Biblia y vamos a ir de una vez a una lectura que la vamos a extraer de los Proverbios, el libro para nosotros lleno de sabiduría, los Proverbios. Vamos a ver en el capítulo 18 y en el versículo 20. Vamos a ver estos versículos que vamos a leer en Proverbios 18:20. Dice así, leemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Eso es palabra de Dios. Dice el versículo 21, la muerte y la vida están en poder ¿de quién? Y el que la ama, dice el escritor, comerá de sus frutos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bueno, Padre bendito, misericordioso Señor y Dios, a ti Señor te alabamos y te honramos. Te damos gracias porque tus misericordias son con nosotros siempre y ellas son nuevas cada mañana. En esta hora nos ponemos en tus manos, rogándote que tú te acuerdes de que nosotros somos débiles y que tú eres imprescindible para que podamos llevar a cabo la obra que has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, por favor, porque sin ti no podemos. Así que en tu mano estamos. Trae a los hermanos que faltan y acompáñanos aquí en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuenta una anécdota de dos amigos que se querían mucho. Eran ellos muy unidos y tenían planes, proyectos de vida juntos. Andando el tiempo, uno de los amigos encontró un buen trabajo, una empresa respetable, próspera, y el otro, con el tiempo, se fue dejando engañar del enemigo y finalmente, con la intención de quedarse con el trabajo de su amigo, se inventó una calumnia y la llevó a la empresa. Al amigo lo despidieron porque no estaba ya de acuerdo con los reglamentos, con las exigencias de la empresa y quedó devastado, triste, desconsolado, deprimido. Salió y anduvo por las calles, terminó indigente, comiendo en los zafacones. Una depresión terrible le embargó y no pudo soportar lo que le había acontecido. El amigo en una ocasión andando por las calles lo vio y vio su condición y entendió lo que había hecho, el desastre que había causado con la vida de su amigo. Confundido, sin saber qué hacer, pensó en enmendar el daño y escuchó de un hombre muy sabio que había en un lugar y fue a él para buscar consejo. El sabio le dijo, ve y busca un saco lleno de pluma
y sal por toda la ciudad, por donde quiera que ustedes han caminado, y ve regando todas las plumas. Y cuando haga esto, vuelve aquí. Así lo hizo. Cuando terminó, volvió a donde el sabio. Ya está resuelto, hice lo que tú me dijiste. Entonces ustedes ya, la mayoría saben la respuesta del sabio, ¿no es verdad? Entonces le digo, ahora toma el saco de nuevo, ve y recoge todas las plumas que has regado, que has distribuido por toda la ciudad, y tráela de nuevo aquí. Y ustedes saben que es imposible, ¿verdad? Imagínense que yo comience con un saco a regar plumas desde los Tres Brazos, Los Minas, Cualey, Capotillo, Catanga, todos los barrios. Y después que vuelva de nuevo aquí, me digan, vaya de nuevo, hermano Darío, y recójame todas las plumas que usted distribuyó por todas las calles. ¿Qué lecciones prácticas aprendemos nosotros de esta anécdota? Muy conocida por muchos, pero que a veces duramos tiempo sin escucharla. ¿Qué lecciones prácticas encontramos aquí? Amado, lo que decimos, las palabras, lo que hablamos, a veces lo que nos inventamos, tiene una fuerza, tiene un poder destructor, tiene un poder que cuando se activa ya es muy difícil desactivarlo. Es un poder que cuando se pone en marcha no hay quien lo pare. Y es por eso que en esta noche hemos querido venir a hablar un poco y a buscar consejos de Dios en este tema sobre el poder y el peligro de la lengua. El poder y el peligro de la lengua. Amados, ¿cuántas cosas pueden ocurrir con una palabra que sale de nuestra lengua, de nuestra boca? Hogares se destruyen, trabajos se pierden, países se van en guerra, iglesias se dividen por una palabra. Una palabra, amados hermanos, a veces hace la diferencia entre la vida y ¿qué otra cosa? Dice que el que ama hablar, el que habla demasiado, el que le encanta estar hablando, el que ama, dice la palabra de Dios, que comerá de sus frutos. Dice que el que mucho habla, mucho hierra, ¿verdad? Y entonces dice el Señor, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el que la ama, el que le encanta estar todo el tiempo hablando, que nunca calla, entonces este comerá de su fruto. Y no estamos diciendo que no hablemos, ¿no es verdad? Porque Dios nos dio ese atributo maravilloso y sirve aún para llevar salvación y vida eterna a las personas. Así fue que yo la encontré y ustedes también. ¿Por medio de qué cosa? De la palabra, del evangelio, de Cristo, que es decir, la palabra misma. Entonces, mis amados hermanos, imagínense ustedes a los grandes líderes que han iniciado guerra, aún en los últimos tiempos, Putin y el señor de allá de Ucrania, en una conversación entre dos líderes, y uno dice sí y el otro dice no. Y en ese sí y en ese no se cierra una conversación, un diálogo, e inicia una guerra. ¿Y cuántos muertos van? Sin embargo, hay un principio jurídico que dice que entre lo posible y lo imposible también hay un margen para negociar. Y ellos lo conocen. Esos son principios que ellos lo manejan al dedillo, pero el enemigo te cierra en el diálogo y es sí y no. Y en el poder de la lengua está la vida y está la muerte. En el poder de la lengua, amados hermanos. Con este estudio, amados hermanos, queremos resaltar el potencial peligro de las palabras dichas por la lengua y que una vez que salen de nuestra boca pueden, número uno, lastimar.
pueden dividir, pueden discriminar las palabras después que salen de la boca. Pero así como nuestras palabras pueden envenenar la vida de otras personas, también pueden bendecir. ¿Cuántos están dispuestos a bendecir con las palabras? Pueden construir. Acuérdese de aquella gente allá en Génesis que se pusieron de acuerdo y llegaron a una llanura y dijeron, construyamos una torre aquí y lleguemos hasta Dios, hasta el cielo. ¿Cómo se pusieron de acuerdo y qué hicieron ellos cuando se pusieron de acuerdo por medio de la palabra? Construyeron. Tanto así que tuvo Dios que intervenir porque se iban todos a ir a pique. Entonces podemos edificar, amados hermanos. Podemos sanar heridas y cicatrices de personas, familias, hermanos que nos rodean y que son de importancia para nosotros. Todo esto lo podemos hacer por medio de la palabra. De ahí que Mateo capítulo 15, versículo 11 enseña que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino qué cosa, lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. Porque dice el Señor que de la boca salen las palabras que vienen de las malas intenciones y de todo aquello que perjudica. El mejor consejo que podemos nosotros recibir y que podemos dar hoy día es que debemos pensar. ¿Cuándo? Debemos pensar bien, amados hermanos, antes de hablar. Estos son consejos que nos dan la palabra de Dios y que el libro de los Proverbios está lleno de ellos, igual que los Salmos. O sea que viene de la dinastía de David. David y Salomón aprendieron mucho sobre esto por medio del Espíritu Santo y nos han dado a nosotros mucho para que nosotros aprendamos y para que tengamos cuidado con lo que decimos, amados. Cuidado con lo que decimos. Y aunque no sea el tema, cuidado con lo que escuchamos, porque también es una forma de comunicarnos. La escucha. La escucha también debe ser con cuidado. No tenemos que responder a todo de la misma forma que lo escuchamos. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? Que debemos de hacer qué? De pensar bien antes de hablar. Porque como vimos, amados hermanos, las palabras dichas no se pueden recoger y sus consecuencias duran mucho tiempo y a veces para toda la vida. Las palabras dichas. Hay una palabra, amados hermanos, que a mí me ha marcado y a usted también. Seguramente se la dijeron cuando usted todavía era un joven, tal vez no tan joven o quizás aún siendo un niño. Y hoy todavía esa palabra usted la recuerda y le choca. ¿A cuánto le ha pasado esto? Eso pasa, amado. Esa palabra queda ahí. No significa que usted está lleno de rencor y de resentimiento y nada semejante, pero hay palabras que quedan, porque palabras que hacen daño. A veces lo podemos manejar y a veces no, como el amigo aquel. Pero tenemos que tener cuidado con las palabras porque después de dicha ya no se pueden recoger. Por eso Proverbios capítulo 13, versículos 2 y 3 dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Del fruto de su boca. El hombre que comerá el bien. Mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El alma de los prevaricadores. El alma de los que ensanchan su lengua para hacer el mal, para hablar mal, para criticar, para murmurar, para llevar el chisme y para llevar contienda. Amados, este comerá el mal. El prevaricador siempre es uno que incita a cometer una falta y esto lo lleva a cosechar el mal. Dice el versículo 3, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá
calamidad. Son consejos para nosotros. La calamidad, el problema, la tristeza que llega por el mucho hablar, por el mucho hablar. Y mis amados hermanos, si descuidamos el uso que le damos a la lengua, ella es poderosa para gobernarnos y llevarnos a hacer cosas y a decir cosas que no queremos. Santiago capítulo 3 habla de eso y dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua, mis amados hermanos, miren cómo la compara aquí el Señor. Compara primeramente un caballo. El caballo, un animal fuerte, dominante, un animal con mucho brío y mucha energía, capaz de subir una loma con una persona arriba al galope, al trote, capaz de lanzarse a aguas profundas y salir del otro lado. Un caballo. Entonces, con un pequeño sedimento, un pequeño freno, el que lo monta lo gobierna fácilmente. El timón de una nave impetuosa, estos barcos modernos, estos cruceros que parecen ciudades, amados, un pequeño timón lo gobierna. Y así, dice el Señor, nuestra lengua. Es como un pequeño timón gobierna a los barcos, como un pequeño freno gobierna a los caballos, así la lengua gobierna nuestro cuerpo. ¿Usted cree que debemos nosotros dejar que nuestra lengua gobierne el cuerpo? Que gobierne nuestra mente. ¿Cuál es el consejo de Dios? Que debemos primero hablar y luego pensar. Pensar primero, porque la lengua del cristiano no debe gobernar el cuerpo, la mente, el corazón del cristiano, sino todo lo contrario. Pero dice el Señor aquí, y es una alerta que nos da para que nosotros tengamos cuidado, porque así como el timón y el freno gobierna el caballo y el barco, dice el Señor, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta. ¿Qué hace la lengua? Se cree más chiquita que el cuerpo. Se cree más indefensa que el corazón del hombre. Ella se jacta. Ella dice, aquí quien manda soy yo. Y cuando arremete, no hay quien le apare. Y daña, y trae perjuicios, y castiga, y ofende. Así, amados hermanos, que tenemos que cuidarnos, porque ella, amados hermanos, mire de dónde sale la fuerza de ella. El infierno mismo es quien la alimenta. Ese infierno a donde nosotros estamos aquí luchando y dando gracias a Dios por su gracia, para no ir allá, Él es que envía a nuestra lengua el poder. Y de ahí sacó el amigo de la anécdota, y de ahí sacamos nosotros también, para hablar cosas que no convienen. Y eso seguramente que nada más lo hacemos algunos, ¿no es verdad? Dice el Señor, si alguno es un varón perfecto, que no ofende, si alguno no ofende, dice el Señor, ese es un varón perfecto, porque puede controlar todo su cuerpo.
Y ninguno de nosotros yo creo que llegamos ahí, ¿verdad? Es un tema sencillo, amados hermanos, porque estamos hablando de algo tan trivial, tan común como es hablar. Decimos, por ejemplo, que los textos nos están diciendo que nosotros no debemos amar la lengua, hablar de más. Sin embargo, muchos de nosotros estamos principalmente, por ejemplo, aquí. La mayoría o todos nosotros estamos aquí y el trabajo de nosotros es ¿qué cosa? Hablar. Todos nosotros aquí estamos para hablar. ¿Pero qué nosotros estamos para hablar aquí? Y la palabra de Dios. Y cuando salimos de aquí en nuestra casa, nuestra conversación, ¿cómo es? Y cuando estamos en el trabajo, y cuando estamos donde quiera que vamos, nuestra conversación tiene que ser una conversación digna de un cristiano. Nosotros no somos de los que nos alimentamos o de los que el infierno alimenta nuestras lenguas, porque nosotros no tenemos nada en común con el infierno. ¿O qué común tiene Cristo con Belial? ¿Verdad que no tienen ninguna comunión? No. Entonces tampoco nosotros tenemos nada que ver con eso. Por ese motivo, nosotros tenemos que ver que este tema tan sencillo muchas veces nos estamos dejando arrastrar. Y esto, amados, no debe ser, no debe ser. Mire, el versículo 6, la nueva versión viviente, la nueva traducción viviente, lo dice así: de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Oiga cómo lo dice esta versión. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Así lo dice la nueva traducción viviente. Es un mundo completamente de fuego y es un mundo completamente de maldad. La lengua. Evidentemente cuando no la gobernamos. Cuando no la gobernamos. ¿Cuánto estamos gobernando la lengua? ¿Cuánto estamos pensando en gobernar la lengua? Nos estamos yendo a veces, ¿verdad? Sí, amado. Y es por eso, amado, que el Espíritu Santo manda a la iglesia en Éfeso, y eso también va para nosotros, en Efesios capítulo 4, versículos 28 y 29, diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuál es la palabra que va a salir de nuestra boca? Evidentemente, los hermanos allá en Éfeso tenían el mismo problema que nosotros, pero qué bueno que también ellos tienen la misma corrección que nosotros, tienen la misma esperanza que nosotros, la misma palabra que nosotros, el mismo Señor, la misma fe, amados. Por lo tanto, entendemos que los hermanos allá tuvieron a bien el consejo del Espíritu Santo y nosotros también debemos de tenerlo como bueno. Tenemos que ver, mis amados hermanos, que nuestras palabras provengan de un estilo de vida santo. Nuestras palabras deben de ser apartadas, separadas. Eso me recuerda al ordenador. El ordenador es lo que vino antes que la computadora moderna. Se llamaba un ordenador porque tenía una forma de descartar y de acatar. Y es lo que hacemos nosotros cuando hablamos. Cuando hablamos, nosotros tenemos una idea y la vamos a expresar. Ahora se usa mucho lo que se llama la comunicación asertiva, que es aquella que nos ayuda a transmitir una idea o un mensaje sin que éste cause daño o hiera a nuestro
interlocutor. Entonces nosotros tenemos la idea y tenemos el mensaje aquí y comenzamos a hablar, pero al mismo tiempo que vamos extenuando las palabras, vamos descartando, quitando y escogiendo dentro de nosotros mismos. ¿Cuántos tienen esa capacidad? Esa fue la forma como Dios nos dio el diálogo. Dios nos hizo con esa capacidad para que nosotros cuando estemos hablando, hay palabras que llegan a la mente y entonces cuando al mismo tiempo, instantáneamente, usted la analiza y la desecha, porque esa no va. Esa palabra no va. Entonces, pero al mismo tiempo el ordenador, que es más fuerte que la computadora moderna, porque ¿de dónde la hicieron la computadora? Fue de la mente nuestra, amado. Fue del cerebro que sacaron la computadora. Nosotros tenemos una computadora ahí adentro. Entonces, amado, nosotros estamos hablando, articulando palabras, pero vamos escogiendo y descartando, escogiendo y descartando. Y descartamos las que son enviadas de allá, del mundo de las tinieblas, pero nosotros tomamos las que vienen de la vida santa. Y ese es nuestro diálogo. Debe de ser alimentado de la fe, de la esperanza y de la palabra de Dios. Nuestro diálogo. Y la santidad, amados hermanos, de nuestra forma de hablar, tiene que ser un ejemplo de las palabras mismas del Señor Jesús cuando dijo en 1 Pedro 2:23 que quien cuando le maldecían no respondía con maldición, el Señor. Al Señor lo maldecían. Pero cuando lo maldecían, dice el apóstol que estaba ahí, andaba con él, decía, no maldecía con maldición, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro modelo. Las palabras nuestras tienen que ser alimentadas de Cristo. Las palabras del insensato, las palabras del necio son las que son alimentadas por el infierno. De ahí es que se nutren, pero nosotros no. Las palabras del cristiano son alimentadas de Cristo. Cristo es nuestra fuente de inspiración para hablar. Tal vez para muchos que tal vez en otro tiempo tenían un diálogo más complicado que otro, sea tal vez un poco más difícil, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo. Así como algunos que estuvimos viviendo en el bajo mundo de los vicios y de las cosas, de las cosas que desagradan a Dios, en ese sentido, tuvimos que hacer un esfuerzo para abandonar todo aquello. Así también los maldicientes, los que les gustaban decir mala palabra, los que tenían un San Antonio en la boca y los que estaban llenos, como dice Boruga en uno de sus comedias, llenos de vainas. Tienen que hacer un esfuerzo porque el cristiano, después el hombre y la mujer, después que vienen al Señor, ahora su palabra es alimentada de Cristo, es alimentada de la Biblia. Entonces, ella es quien nos corrige para que hablemos. Que a la hora, mis amados hermanos, de que a nosotros nos llegue el problema, el combate, las palabras nuestras o de nuestra lengua sean las de Efesios, capítulo 6, versículo 17. Esa sea la que nosotros tomemos. Dice el Señor allí, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Esas son las que nosotros vamos a tomar cuando nos llegue el problema, cuando llegue el combate. Tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que prepararnos para eso. Sí, hermano, porque miren qué pasa. Mire, yo siempre he dicho que el día que a mí me atraquen, si me matan o si me hieren, es porque el tipo es peor que los atracadores, es un asesino. Pues yo digo, si me atracaron, di todo. Eso es lo que yo pienso.
Si se me tiró alguien para atracarme, le doy todo, que se lo lleve. Entonces, ¿qué usted cree que yo voy a hacer si me pasara eso? Que gracias al Señor nunca me ha pasado. Lo lógico que yo voy a hacer es lo que he planeado, porque para eso es que Dios nos da la facultad de planear, de pensar cómo hacer las cosas. Entonces, amados hermanos, así mismo nosotros tenemos que hacer con nuestras palabras. Tenemos que hacer, amados hermanos, esto con nuestra lengua. Y decir, mira, si a mí me llega el problema, yo voy a contar, hay quienes cuentan hasta 10. Hay que contar, si es necesario hay que contar. Y el problema va a llegar con la esposa, va a llegar con el esposo, y eso solo fuerte, porque hay cualquiera, mire, un calentón. ¿Cuándo han sufrido calentón con la esposa y con el esposo? Mi amor, yo sé que tú has sufrido tu calentón. ¿Cuánto han sufrido? Y sueltan por ahí. Amados, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Porque nuestras palabras, amados hermanos, según lo que vemos, tienen que ser un ejemplo de las palabras de nuestro Señor. Nuestras palabras tienen que ser con gracia. Y eso lo dice el Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Cuántas veces? Siempre con gracia, amado. Y dice sazonada con sal para que sepamos cómo debemos contestar a cada persona. Entonces, ya vemos que no es al jefe, ni es al pastor, ni es al ministro, ni es a la esposa, ni es al esposo. Es a todos. A cada persona nosotros tenemos que contestarle de manera adecuada. Y nuestra palabra, independientemente de su significado, tiene que salir con gracia. Con gracia, amado. A veces lo que usted dice a veces no es lo que el interlocutor quiere oír, pero si usted lo dice bien, pues pasa bien. Me recuerdo de aquella anécdota de aquel rey que se hizo un sueño que se le cayeron todos los dientes y mandó a llamar a sus sabios para que le digan el significado del sueño. Y viene el primero y le dice, Señor, el sueño suyo significa que usted se va a morir primero que toda su familia. Y el rey se encolerizó y lo mandó a que lo azoten y que lo maten por ahí mismo. Y mandó llamar al segundo, y el segundo dice, Señor, buena noticia. El sueño significa que usted precederá a toda su familia. Le dijo lo mismo, pero se lo dijo diferente, amados. El primero le dijo, toda su familia se va a morir y usted va a quedar solo. ¿Fue así que lo dijo? ¿Me equivoqué? El primero le dijo, toda su familia se va a morir. Eso es lo que significa el sueño. Todos sus dientes que se cayeron, es toda su familia muriéndose. Y usted solo en el mundo. Y el rey se enojó. Pero el otro le dice, usted precederá, o sea, usted se va a quedar y su familia se va a ir. Pero se lo dijo en positivo. Es decir, que nosotros, amados hermanos, como aplicación, tenemos que aprender a decir las cosas de manera positiva, de manera adecuada. Que no, eso es lo que le llaman la comunicación asertiva, que no cause una herida en el que está oyendo. Hay formas de nosotros decir las cosas sin herir. Decimos lo mismo, pero lo decimos mejor, amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, nosotros cuando llegue el problema, ¿qué cosa vamos a tomar? El yermo, con eso es que nos vamos a defender, con el yermo. La palabra de Dios es un escudo, un protector que nos defiende. Pero también cuando nosotros vamos a ofender, también es la palabra de Dios la espada. Es verdad que tiene doble filo, pero eso también es bueno, porque da para allá y también da para acá. La palabra sirve para ustedes, pero también sirve para mí. ¿Verdad? Entonces, amado, es ahí donde nosotros vamos a buscar el alimento de nuestra lengua, en la palabra de Dios. Las palabras nuestras, mi hermano, deben ser aún palabras apartadas del modismo de la época. A veces venimos con las modas y a veces queremos seguir con las modas.
Yo recuerdo hace un tiempecito que un hermano, que estaba yo buscando un teléfono de un hermano y le escribo al hermano, Dios le bendiga. Y me respondió, KLK, ¿qué es lo que? Digo, no es él, no es el hermano. Evidentemente no podía ser él, ¿verdad? Hermano, sí. ¿Qué es lo que? Amado, aún el modismo, aún la forma de hablar de estos tiempos no deben ser parte del vocablo del cristiano. No deben ser parte, sino todo lo contrario. Nosotros debemos contaminar o contagiar, gracias hermano, porque el que contamina es el que tiene el mal, el enfermo. Pero nosotros debemos contagiar, varón, así es, contagiar de las palabras santas y apartadas a los demás. Y miren que es más difícil. Eso es lo más difícil es esto, porque las palabras bacanas, esas son las que son, la buena, la que agradan, la que agradan. Es por eso que usted ve que se usa sutileza. Y aún en la vida, en otros aspectos de la vida, las cosas chabacanas agradan más. Agradan más. Por eso es que usted ve que muchas iglesias o muchas religiones que son modernas, los templos son gigantes y llenos. No cabe un mandado. Los parqueos, hay que tienen que haber. Yo paso a veces, y los hermanos Ramón y Juan Carlos, que pasan por la Kennedy, y vemos hasta 20 parqueadores ahí en la iglesia que está ahí al lado de los bomberos. Y llega el momento del calor, y aunque llegue el momento del problema, las palabras del siervo de Dios no van a hacer responder maldición por maldición, sino como Jesús, que cuando le maldecían, él no respondía igual. No deben ser así, ¿verdad? Las palabras que vamos a tomar tienen que ser las de Efesios capítulo 6, versículo 17. Las palabras de Dios. Con esa nosotros podemos salir de cualquier situación y vamos a salir airosos. Vamos a salir airosos. ¿Lo creen, amado? Sí, amado. El siervo de Dios, dice la palabra de Dios, debe ser sufrido. Debe ser sufrido. Y eso significa que tiene que estar dispuesto a deponer de sí mismo a la hora que se le hace una ofensa. Hermano, del hombre y la mujer de Dios está llamada a sazonar sus palabras con sal. Así lo decíamos ahorita de Colosenses 4:6. Nuestra palabra tiene que ser siempre con gracia y sazonada con sal. Ustedes saben, amados hermanos, lo difícil que es comerse una comida desabrida. Ustedes saben lo difícil que es. Mire, amado, a veces se le olvida a uno echarle la sal. Y después que ya se ablandaron los guineos, los plátanos, usted dice, ay, mi madre, la sal, pero ya se ablandaron. Hermano, eso es difícil. Usted quiere hacer, aunque sea una salsita y tirársela por arriba para soportarlo. Así es la palabra, amados hermanos, desabría. La palabra contenciosa. Es difícil de digerir. Y por eso el Señor nos dice que la palabra nuestra, de lo que ya somos limpiados por Cristo, por la palabra de Cristo, debe ser sazonada con sal. Es el mejor de los sazones, la sal. Nos ayuda, mis amados hermanos, a que podamos responder adecuadamente y que podamos saborear los alimentos y disfrutar de ellos. Porque no solamente son para llenar el estómago, nosotros debemos disfrutar de la comida, pero asimismo del diálogo debemos disfrutarlo. Usted sabe lo agradable que es usted poder sentarse con otra persona, quien sea, y tener un diálogo bonito, donde salgamos edificados y donde nadie salga herido ni enojado. Pero a muchos de nosotros se nos hace difícil eso. A muchos se nos hace difícil. Y no terminamos el diálogo hasta que no causemos las heridas.
porque a veces queremos. A veces queremos. Una cosa es queriendo y otra cosa es sin querer. Como cristianos, el hablar debemos de darlo, debemos de ser con buenos frutos. El hablar nuestro debe ser con buenos frutos. Lucas capítulo 6, versículo 45, así lo enseña. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce, ¿por qué cosa? Por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas producen vendimian. Perdón, ni de las zarzas se vendimian uvas. No es buen árbol el que da malos frutos, porque por los frutos es que nos vamos a conocer. Por eso a nosotros nadie nos debe engañar, a los cristianos. Nadie nos debe engañar. Nosotros podemos dejarnos engañar de la gente, pero no es que la gente nos engañe, sino que uno decide, porque ¿qué dice el Señor? Por los frutos lo conoceráis. Por los frutos. Entonces a nosotros la gente nos escucha hablando, escucha el vecino, escucha el compañero de trabajo, escucha la persona que pasa por la calle, el que está detrás y el que está delante, y cuando nos escucha, entonces dice, ese señor debe ser cristiano. ¿Por qué? Porque el fruto de nuestra lengua nos delata, como a Pedro. Dicen ellos, mire, este es uno de ellos, porque habla, tiene la misma forma de hablar. El fruto de nuestra lengua nos delata y nos hace ver como cristianos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces significa que nosotros tenemos que hacer una limpieza y recordarnos las palabras del apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Qué es lo que dice ahí? Filipenses 4, 8. Dice, si es algo digno de alabanza, ¿verdad? Si es algo bueno, si hay nobleza, en esto piensen, es un exorcismo para nosotros. Es sacarnos de nosotros todas esas cosas que nos contaminan y que nos hacen mal. Si es algo digno de alabanza, en esto piensen, dice el Señor. Sin duda, mis amados hermanos, que con el mal uso que le damos a nuestra lengua, la peor consecuencia la tienen los labios del mentiroso. Ustedes saben cuál es el destino del mentiroso, ¿verdad que sí? Sí, amados. Dice que Dios aborrece los labios del mentiroso. Proverbio capítulo 12, versículo 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero a Dios, los labios que hablan la verdad, esos son, nos oye decir las cosas con verdad y que también le añadimos la misericordia, entonces Dios se contenta, se alegra de esto. Dios hace, amado, una fuerte advertencia para nosotros hoy. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es, ¿qué cosa? Todos los mentirosos. No dice ni siquiera los mentirosos. Dice el Señor, y todos los mentirosos. Por si acaso nosotros pensamos que nosotros somos unos mentirosos que nos vamos a salvar del fuego y del castigo de Dios. No nos vamos a salvar. Y es por eso que Dios quiere que nosotros
cojamos cabeza y cojamos conciencia a la hora de nosotros hablar, a la hora de nosotros, amados hermanos, llevar el mensaje y a la hora de nosotros ser tentados a la injuria o a la difamación. A veces somos tentados y a veces se nos va la boca. Y aún siendo cristianos, amados, se nos va la boca y decimos cosas y perjudicamos y causamos mal. Y dice el Señor, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Los mentirosos. Si sabemos, mis amados hermanos, que la lengua y sus palabras tienen tanto poder y peligro, ¿qué debemos hacer nosotros con ella? Ya lo sabemos. Estos temas que tienen que ver con cosas tan comunes, se nos pasan muchas veces y no pensamos en eso. A veces duramos tiempo y no nos recordamos del peligro que tenemos entre la boca. Y la usamos hasta durmiendo. A veces nosotros vamos a llamar a Dariana y Dariana nos está hablando de una amiguita allá en el trabajo, en el colegio. No, que dile a fulana que ya yo le dije que no salga. Hasta durmiendo, hermano, la usamos, la lengua. Y sabemos el peligro y el poder que tiene. Lo que debemos hacer, no debemos mentir ni hablar mal de los otros. Salmos capítulo 34, versículo 13. Número 2, no debemos insultar a los demás. Salmos 52, 4. Número 3, número 2, número 3, número 3, se me fue aquí el número 3. No debemos No debemos hacer mal influir con nuestras palabras. No debemos mal influir con nuestras palabras. Número 4, no debemos enredarnos con lo que decimos o con lo que prometemos. Es decir, no debemos hablar de más. Proverbio capítulo 17, verso 20, dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que se enreda diciendo cosas que no va a cumplir, como los políticos que tenemos, diciendo un sinnúmero de cosas y solamente cumplimos las que no prometemos. O vamos a decir ellos, ¿verdad? Lo que sí debemos hacer, podemos hablar justicia y darle gracias a Dios con nuestras palabras. Amados hermanos, Salmo 35, 28. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Esa es una promesa que debemos nosotros hacer, que mi lengua hable de la justicia de Dios y de su alabanza todo el día. Número 2, debemos hablar sabiamente. Salmos 37, 30. Número 3, con nuestras palabras debemos ayudar a sanar el corazón dolido de nuestros seres queridos. Número 3, y muy importante, porque nuestros seres queridos casi siempre tienen un corazón que tiene o que sufre. Y con nuestras palabras nosotros podemos ayudarles, ser un consuelo. Número 4, debemos hablar siempre con verdad. Proverbio 12, 19. Número 5, debemos hablar con amabilidad. Ya lo vimos. Número 6, las palabras amables pueden aplacar la ira y lograr muchas cosas buenas con las palabras amables. Proverbio capítulo 25, versículo 15 dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Y en conclusión, amados hermanos, recordemos que la lengua es como un freno, es como un timón, que aunque son pequeñitos, gobiernan el caballo, gobiernan la nave, y que si nosotros nos descuidamos, nuestra lengua, de las más pequeñas miembros de nuestro cuerpo, gobierna nuestro cuerpo, gobierna nuestra mente y nos llevan a causar mal en vez de lo que nosotros debemos causar.
Y recordemos que con nuestras palabras nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos en el sentido de, de que de que podemos hacer la obra de Dios y recibir las bendiciones de Dios, pero que también podemos, humanamente hablando, también vivir bien. Pero también podemos llevar el mensaje de salvación a los demás. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 17. Hablemos bien y no nos olvidemos, amados hermanos, que tenemos en la boca un pequeño órgano que es poderoso y peligroso. Dios le Este es el momento del mensaje.